¿Qué onda, raza? Bienvenidos a otro episodio más, episodio número 71. Seguimos con nuestras conversaciones con la temática de hablar de cuáles son aquellos factores que suben y que se reducen en una piscina. Ahora nos toca hablar acerca del cloro combinado, uno de los contaminantes también probablemente menor deseados en una piscina. Y yo me pongo a pensar todo en realidad en esta vida es tan relativo como de todo lo que se trata este podcast en realidad no es en sí de la química de la piscina, en realidad constantemente siempre estamos hablando del agua y cómo puede ser posible que el agua sea un recurso, una sustancia tan elemental, tan crucial para la vida, para cualquier sociedad, para cualquier tipo de civilización y en algunas partes del mundo en realidad pues es un privilegio. Y aquí en los Estados Unidos, pues el agua en este negocio más me doy cuenta de lo grande que es en esta industria en realidad. Las piscinas, las albercas son la mera base, hay mucho más allá de lo cual nos podemos imaginar y es mucho conocimiento y ahora sí que entre más conozco y más aprendo, más me toca sentirme que en realidad no sé nada, pero para eso mismo pues realizamos este tipo de actividades para que si usted se siente como yo, siente que no sabe nada, por lo menos ya somos dos. Hoy estaremos hablando de el cloro combinado, qué lo sube, qué lo reduce. Tocamos base acerca de este tema en los episodios 65, 63, 34 y 31, pero ya le tocaba tener un episodio por separado. Hola, soy Miguel de Horrenda Technologies. El podcast Controlando la Piscina es para todos los operadores, propietarios y profesionales del servicio de piscina que quieren aprender más de química básica y avanzada, así como también de los mejores hábitos de mantenimiento para ahorrarse tiempo, dinero y evitar problemas. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, puede haber una definición bastante subjetiva acerca del cloro combinado, que es la mayoría de las fuentes de Internet, y la verdad es que en la mayoría de los casos al cloro combinado se le define como aquella cosa, aquel subproducto que ocurre a la hora que el cloro empieza a combinarse con compuestos inorgánicos de nitrógeno. ¿Esto qué significa? Compuestos, aquellos contaminantes que no tienen carbono, aquellos contaminantes que son principalmente compuestos de nitrógeno, como el amoníaco o las sustancias, varias de las sustancias orgánicas son algún derivado del nitrógeno, pero la verdad es que a pesar de que esa es la rama más fuerte o la categoría más grande de lo que se define como cloro combinado en una piscina, el cloro combinado es una definición bastante amplia. De hecho, es todo aquello que el cloro batalló o se quedó corto de cierta forma, tuvo la dificultad de eliminar y en lugar de reducirlo o de oxidarlo del agua o de eliminarlo, matarlo, cuando estamos hablando de microorganismos vivos como son las algas, por ejemplo, como son las bacterias, los gérmenes, en lugar del cloro eliminarlos, si de alguna manera se combina, se queda a la mitad del proceso de desinfección o de oxidación, se dice que el cloro se combinó, se le refiere al término como cloro combinado. Y es algo que es difícil medirlo en realidad porque, les decía, son docenas de cadenas de sustancias de microcontaminantes con los cuales el cloro se puede combinar y de ahí empezar a tener un peso en este factor, ¿no? Empezarlo a incrementar. Pero el cloro combinado no es más que nada de una indicación de aquello con lo que el cloro está batallando, que el cloro está batallando con algo y se está empezando a combinar, o que simplemente existe demasiada carga o demasiado peso en el ámbito de la contaminación orgánica, o mejor dicho, la contaminación hecha a base de nitrógeno. Y yo creo que las tres moléculas o las tres sustancias más conocidas son la monocloramina, la dicloramina y la tricloramina. ¿Qué es lo que pasa cuando el cloro se combina con el amoníaco, que tiene una fórmula NH3? El cloro se mete ahí y se crea la molécula básicamente ClNH2. El cloro reemplazando un hidrógeno. Cuando esa partícula empieza a acumularse en el agua, empieza a absorber más cloros y otra vez nos quedamos cortos en el proceso, no tenemos la suficiente cantidad, perdón,
Después esa molécula se va a convertir en dicloramina, es decir, otro cloro va a sustituir otra molécula de hidrógeno y ahora la fórmula va a ser NaCl2. Y finalmente, cuando tenemos NCl3, que es el término del proceso, básicamente cuando la dicloramina se convierte en tricloramina, esta sustancia contaminante después se pasa al aire y es de hecho en donde a lo que se le atribuye ese olor tan, pues, característico de las piscinas interiores en donde se huele mucho a cloro. En realidad es el subproducto o lo que pasa, el resultado de la combinación del cloro con sustancias inorgánicas contaminantes hechas a base de nitrógeno. Pero otra vez, estas 3 moléculas o el cloro combinado muchas veces se dice que es exactamente o el equivalente a la cantidad de cloraminas que tengamos en el agua, cuando en realidad el cloro combinado puede estar constituido de muchas otras moléculas, de muchas otras partículas, de muchos otros contaminantes que a veces ni siquiera tenemos la capacidad de medir. Por eso es que a veces siento que la ignorancia, pues, es de cierto modo felicidad. Hoy apenas me tocó investigar, leer un poco más acerca del tema y la verdad me quedé bastante sorprendido porque, bueno, yo pensaba y decía el nitrógeno que se encuentra en alta concentración en el aire. Sabemos, el aire tiene alrededor de una concentración de oxígeno del 19 al 21% dependiendo de la presión atmosférica, de la altitud, y el resto son otros gases en muy pequeña concentración, pero la gran mayoría en realidad estamos hablando de un 70%, 71% va a ser nitrógeno. Y yo decía, bueno, ¿cómo ese nitrógeno en la molécula en el aire no termina de alguna manera en el agua de la piscina o en el suelo? Y resulta que sí. Resulta que para que este proceso ocurra debe de haber de hecho una tormenta eléctrica, debe de verdad existir bastante carga estática en el aire para que cuando es un proceso bastante dif complejo en realidad, pero en términos muy simples, en términos muy básicos, una pequeña, muy pequeña concentración del nitrógeno que se encuentra en el aire puede, de cierto modo, después de una tormenta eléctrica, puede terminar en el agua, puede, terminar incorporando, introduciendo contaminantes en el agua y eso, pues, a mí se me hace bastante interesante. Aunque la verdad es que la frecuencia o las posibilidades de que esto ocurra son diminutas, son negligibles para que esto ocurra en una piscina y de verdad contribuya a un porcentaje significativo en términos de la cantidad de contaminantes. Yo creo la posibilidad es de 1 a 1 millón. La verdad es que la gran mayoría de las cosas que introducen contaminantes que van a crear cloro combinado en una piscina son los mismos químicos que nosotros utilizamos, desafortunadamente, o es la misma contaminación de los usuarios, porque cosas como la orina que es rica en urea, y la urea es un compuesto orgánico que proviene de los seres vivos, que de hecho es rico en nitrógeno, es rico en hidrógeno, y va a dejar estos contaminantes en el agua para que después el cloro se combine con ellos y empiece a, de esa manera, incrementar el residuo de cloro combinado. Algunos otros productos también que son hechos a base de nitrógeno son los algicidas, todo aquello que se conozca como polyquat o que tenga quat, quaternary, de 4 en su fórmula, en su composición química va a introducir nitrógeno. Esto va a ponerle una demanda al cloro, va a hacer que consuma más cloro y va a crear más cloro combinado. Muchos de los productos de limpieza, como el Windex, los productos que se utilizan para limpiar las superficies, las ventanas, los espejos, son ricos en amonia. Tienen un compuesto como de amonia dichloride que le van a dejar amoníaco en el agua, en grandes rasgos, le va a dejar también nitrógeno, lo cual va a contribuir y va a hacer que ese nivel de cloro combinado se eleve poco a poco. Dependiendo de la frecuencia con la que se utilicen esos químicos, eso también va a determinar qué tan rápido está creciendo el nivel de cloro combinado. También dependiendo de qué tanta contaminación orgánica introduzcan los usuarios. El sudor es rico en fósforo, rico en nitrógeno, la orina también les decía, cualquier desecho que provenga de los usuarios, muchas veces los productos artificiales, los productos, las sustancias que nos ponemos, el bloqueador solar tiene una gran composición hecha a base de
de diferentes compuestos sintéticos que van a combinarse con el cloro. Nuevamente, la gran mayoría del cloro combinado se puede decir que va a ser la monocloramina, la dicloramina, y después al convertirse en tricloramina se pasa al ambiente, se pasa al aire. Es un problema muy crucial en piscinas interiores porque pues el ambiente en realidad se atrapa entre sí, pero en piscinas exteriores, que son la gran mayoría de las piscinas en California, por lo menos, este no es un problema común, por lo mismo. Sin embargo, el cloro combinado sí puede ser un problema porque nuevamente el cloro combinado absorbe más cloro. Las maneras más populares y de hecho de donde surge el término hacerle un choque o shocking a pool proviene de la práctica de checar el cloro combinado. La manera más fácil de medirlo, de obtenerlo es tomando la lectura de cloro total y restándole el cloro libre. El cloro combinado va a ser la diferencia entre esos dos. Básicamente todo con lo que el cloro haya batallado y se haya combinado y no haya podido oxidarlo o desinfectarlo y se haya quedado como subproducto para simplemente absorber más cloro. La práctica común era tomar la lectura de cloro combinado y multiplicarla de 10 a 15 veces y agregar eso en residuo en forma de cloro libre con cualquier producto que deje un residuo de cloro. Esto podría ser pastillas, esto podría ser cloro granular, aunque en lo personal mi recomendación a lo mejor sería agregar cloro líquido porque el cloro líquido es efectivo, de un instante para otro le va a elevar los niveles de cloro libre y ese es el objetivo. Hay otros productos también que se pueden utilizar para prevenir, la producción de cloro combinado. Siempre es más fácil prevenirlo que eliminarlo una vez que ya se formó. Una vez que ya está formado, la manera de eliminarlo es química y mecánica también. Existen ciertos sistemas de filtración, como los sistemas de osmosis inversa, que son efectivos para eliminar el cloro combinado una vez que se ha elevado una cantidad sustancial. Peligrosa también, el cloro combinado es nocivo para la salud, es lo que nos causa inconformidad a los nadadores, a los usuarios. De hecho, la CDC y los diferentes organismos reguladores recomiendan que el cloro combinado se mantenga por abajo de 0.2 partes por millón. Es una cantidad muy pequeña. Con un kit de prueba tradicional, esta cantidad es difícil de diferenciar. Los kits de prueba son muy subjetivos, pero obviamente cuando estamos pasando de 1 a 2 partes por millón de cloro combinado ya se hace más notable. Imagínese que tuviera 4 partes por millón de cloro combinado, que no es difícil en realidad llegar a ese punto, pero ahí estamos hablando que tiene que agregar de 40 a 60 partes por millón de cloro libre. Eso no es práctico y no es económico. Entonces, siempre la mejor recomendación es prevenirlo, evitar que se forme en primer lugar, tener una idea general de su nivel, de en qué nivel se encuentra, o más que nada, por qué es que está creciendo. Si usted está utilizando algicida semana tras semana en el pico del verano, en el punto más fuerte, y se da cuenta que sus niveles de cloro combinado se están elevando, digo, no es coincidencia, ¿verdad? Una es consecuencia de lo otro. Pero les decía, otros productos que pueden ayudar a prevenir el cloro combinado son, por ejemplo, las enzimas que de alguna manera se encargan de atacar los compuestos de carbono, no los compuestos de nitrógeno, encargan de disolver, digerir y eliminar todo aquello que está hecho a base de carbono, que también es contaminación orgánica, de esa manera facilitando que el cloro haga el trabajo de mejor manera. Y la manera de a la mejor imaginárselo es que si yo fuera el cloro y me fuera a comer un steak, me fuera a comer un ribeye, un pedazo de carne, y intentara comérmelo con las manos y con un cuchillo a la mejor, las enzimas en el ámbito químico serían mi tenedor y mi cuchillo que parten mi steak, mi pedazo de carne en partes más pequeñas para que yo como cloro tenga mayor facilidad para digerirlo, para descomponerlo, para eliminarlo. Pues existe el monopersulfato de potasio, que es un producto químico concentrado que únicamente es un oxidante, entonces se carga de oxidar todo aquello con lo que el cloro puede batallar y la idea es que se aplique antes de que el cloro combinado se haya formado, porque muchas personas piensan que es un producto que se aplica después, cuando en realidad el monopersulfato de potasio o el producto oxidante no tiene la capacidad de eliminar cloro ya combinado. Otra vez, las únicas dos maneras de eliminar el cloro combinado
3 maneras en realidad. Número uno, de manera química, con el exceso de cloro, con una dosis fuerte de cloro, con un shock de cloro. Número 2, de manera mecánica, con un sistema avanzado de filtración, como lo es la osmosis inversa. Y número 3, mucho menos práctico, pasa por sí solo, es en realidad la degradación por los rayos UV. El cloro combinado, de cierta manera, sí tiene un poquito de impacto en cuanto a la desinfección, sí tiene cierta habilidad para eliminar contaminantes, y es por eso muchas veces que el cloro combinado viene en el agua de la llave, porque tiene un alto poder de permanencia, pero tarde o temprano se va degradando con los rayos de la luz solar. No se degrada tan rápido como el cloro libre, porque es cloro combinado por lo mismo, pero si, a lo largo del verano, si usted, encuentra la manera de dejar de producir cloro combinado, el cloro combinado tiene la tendencia, tal vez, a irse degradando poco a poco. Obviamente que el problema se hace generalmente más grande cuando tenemos cloro combinado, porque otra vez, cuando el cloro se sigue quedando corto a medida de que se continúa introduciendo a la piscina, constantemente se va a combinar con este factor. Pero bueno, ya cubrimos las maneras de por qué se eleva, cómo reducirlo y por qué es importante prevenir. En el episodio que sigue vamos a estar hablando de los fosfatos, qué los sube, qué los reduce y siga sintonizándonos. Vamos a seguirle echando ganas y recordemos que cualquier sugerencia, cualquier duda o comentario siempre me puede mandar mensaje, me puede dejar ahí un comentario en Spotify. Nos puede contactar a través de nuestro sitio internet en horrendatech.com, en hasa.com también. Y nos puede mandar mensaje en Instagram, se puede unir al grupo de Facebook, Profesionales Latinos de Piscina, y siempre lo dejo en los comentarios. Es un placer servirle. Hasta luego. Gracias por escuchar otro episodio más del podcast Controlando la Piscina. No se olvide de compartir, suscribirse o calificar este podcast o episodio. Visítenos en horrendatech.com para más información.